Hola chicos, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo capítulo en nuestro curso que es el capítulo concerniente al estudio de los espacios vectoriales. A lo largo de las siguientes clases analizaremos a profundidad algunas definiciones, definiremos algunos nuevos elementos y en particular todo girará en torno a este nuevo elemento que va a ser el de los espacios vectoriales. Voy a empezar haciendo una pequeña introducción acerca de la idea que quisiera que generáramos sobre este nuevo concepto y lo que espero que podamos aprender a lo largo de las siguientes clases. Entonces vamos a iniciar con este pequeño resumen. Para empezar entonces con este capítulo quisiera hacer alusión a una idea de lo que vamos a definir posteriormente con respecto a los espacios vectoriales. Bueno, grosso modo, ¿sí? Voy a tratar de hacer una pequeña generalización de qué es lo que es un espacio vectorial. Bien, entonces supongamos que tenemos un conjunto con unos objetos, ¿sí? Que los he identificado aquí con estos asteriscos. Estos objetos, ¿sí? ¿Qué van a ser? Pues van a ser vectores, como los que ya conocemos, van a ser matrices, podrían ser polinomios, podrían ser funciones, en general podría ser cualquier clase de objetos. Entonces por el momento lo vamos a dejar ahí, simplemente elementos de un conjunto u objetos de un conjunto. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar algunas relaciones que hay entre estos objetos, pero ayudados de dos operaciones, que son la operación suma y la operación producto. Bueno, y aquí empezamos a hacer algunas anotaciones. Estas operaciones se suelen llamar así, ¿sí? Por conveniencia, y se suelen en algunos textos denotar con el símbolo de la suma que conocemos y el símbolo del producto que conocemos. En otros textos lo que hacen es escribir este símbolo de suma en un círculo, este símbolo del producto en un círculo, para identificar dos operaciones suma y producto, pero que se nos van a definir, ¿sí? Es decir, no van a ser necesariamente la suma de números reales que conocemos y el producto de números reales que conocemos, sino que se nos pueden definir pues, cualquier operación que se va a llamar suma y cualquier otra operación que se va a llamar producto. Bueno, estas dos operaciones que se nos podrían definir van a estar definidas para los elementos de este conjunto. Bueno, entonces aquí vamos a aprender, por ejemplo, cómo sumar dos elementos de alguna forma, cómo multiplicarlos con un escalar. Este es el producto por escalar, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer un producto por escalar, necesitamos un conjunto de escalares, que son o el conjunto de los números reales o el conjunto de los números complejos. Es decir, cómo hago el producto por escalar entre uno de estos elementos y un número real o un número complejo. Previamente ya hemos visto cómo se hacen estos productos cuando trabajamos con vectores y con matrices, ¿sí? Pero vuelvo e insisto, podrían definirnos estos productos de otra manera. Y ahí es donde viene a tomar interés nuestro trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque si nos definen estos productos escalares de otra manera o estas sumas de otra manera distintas a las que ya conocemos, pues nos interesa saber qué va a pasar con estos objetos. ¿Será que cumplen ciertas propiedades que ya sabemos que con las sumas y los productos que hemos aprendido hasta el momento sí se cumplen? Por ejemplo, ¿será que si sumo dos de estos elementos, esa operación suma será conmutativa? ¿Será que puedo asociar? ¿Sí? ¿Será que esta operación es cerrada? Es decir, si sumo dos de estos elementos, el resultado es nuevamente otro elemento de esta misma clase. Bueno, todas estas preguntas son las que nos van a interesar resolver cuando tengamos dos operaciones definidas con un conjunto de escalares sobre un conjunto.
Bien, entonces en realidad nos va a interesar demostrar o probar o verificar, ¿sí?, que este conjunto con estas dos operaciones sobre alguno de estos dos conjuntos de escalares van a cumplir 10 propiedades. Estas propiedades son bastante familiares para nosotros porque van a ser propiedades de conmutatividad, de asociatividad. Vamos a ver si existe un módulo, vamos a ver si existe un inverso. Todo este tipo de cosas son las que vamos a estudiar, y si se satisfacen esas 10 propiedades, que en unos instantes ya las definiremos, entonces vamos a decir que este conjunto con estas operaciones sobre alguno de estos dos conjuntos va a ser un espacio vectorial. Bueno, ahorita vamos a hacer la definición formal, pero grosso modo esto es lo que vamos a trabajar con respecto a espacios vectoriales. Una vez que hagamos la definición formal, entonces ya vamos a trabajar con algunos elementos inherentes a los espacios vectoriales. Estos son, pues un concepto que vamos a generalizar es el de vector. ¿Por qué razón? Acá vamos a trabajar con elementos, como ya les dije ahorita, que pueden ser matrices, polinomios, funciones, etcétera, etcétera, pero sin importar qué clase de elementos estemos trabajando o manipulando, estos elementos de ahora en adelante los vamos a llamar vectores, ¿sí? De ahí pues el nombre de espacio vectorial, es un conjunto de vectores. Entonces, en esta parte, ya cuando hagamos alusión a un vector, no va a ser simplemente aquella matriz que tiene una sola columna, ¿sí?, sino que va a hacer alusión a los elementos de un espacio vectorial. Bueno, vamos también a definir el concepto de combinación lineal e independencia lineal, que tiene que ver cuando hago una operación con varios elementos del espacio vectorial, haciendo sumas y productos por escalar. También vamos a ver que hay unos conjuntos especiales que se llaman conjunto generador y algo muy importante que son las bases de un espacio vectorial. Es decir, vamos a ver que para poder obtener todo un conjunto que sea un espacio vectorial, o para poder construir todo un espacio vectorial, pues vamos a necesitar solo de algunos elementos, ¿sí? Conociendo algunos elementos, entonces podríamos teóricamente conocer cualquier elemento de un espacio vectorial, así tenga una cantidad infinita de elementos. Bueno, entonces vamos a arrancar con la definición formal de lo que es un espacio vectorial. Bueno, formalmente entonces diremos que un conjunto que no sea vacío, lo vamos a llamar V mayúscula, es un espacio vectorial si en él se han definido dos operaciones que las vamos a llamar suma y producto por escalar. Aquí vamos a usar el símbolo de suma usual, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que esta suma se nos puede definir de otra manera, ¿sí? Como por ejemplo aquellos retos donde nos muestran unas flores o unas botas o unos objetos que se están sumando y da un resultado, y el reto pues es encontrar el valor de cada uno de estos objetos. Observen que ahí les están definiendo una forma de sumar flores o de sumar botas o de sumar, no sé, esta clase de objetos. Miren que esas son definiciones distintas. Acá se nos va a hacer alguna definición de suma, simplemente que vamos a usar pues, el símbolo de suma usual. Bueno, entonces sí, vamos a decir que es espacio vectorial, sí, cuando se nos defina una suma y se nos defina un producto por escalar, donde este escalar, bueno, en esta definición voy a suponer que este escalar es un número real, cumple los siguientes 10 axiomas o las siguientes 10 propiedades. Bueno, antes de ver las propiedades, aquí voy a enfatizar que este es un espacio vectorial real. ¿Por qué razón? Porque el escalar o los escalares los estoy considerando como números reales. Las mismas 10 definiciones se pueden hacer, o la misma definición se obtiene si en lugar de considerar estos escalares reales los consideramos complejos. En ese caso pues se dirá que el espacio es un espacio vectorial complejo, ¿sí? Pero pues en ambos casos vamos a decir que es un espacio vectorial en general si cumple los siguientes 10 axiomas. Vamos a verlos. Aquí tenemos las 5 de estas propiedades que les mencionaba. Bueno, entonces la primera propiedad es la propiedad clausurativa para la suma. De aquí en adelante pues,
nos vamos a referir, o en muchos textos se refieren como la propiedad de cerradura para la suma. ¿Qué significa esto? Pues que si tengo dos elementos del conjunto que quiero probar o verificar si es espacio vectorial, si tengo dos de estos elementos y los sumo, entonces el resultado, después de hacer esta suma, es un elemento que también pertenece al conjunto. Y aquí vuelvo y hago énfasis. Esta suma, ¿sí?, no necesariamente es la suma que conocemos. Puede ser una suma de otra forma que se nos define. Bueno, entonces nos interesa ver si al sumar esos dos elementos el resultado es nuevamente un elemento con las mismas características. Bueno, la segunda es la propiedad asociativa de esta suma que nos vayan a definir. Bueno, entonces si tengo tres elementos del espacio vectorial, pues me va a dar lo mismo asociar los dos primeros y el resultado sumarlo con el tercero, o asociar los dos últimos y el resultado sumarlo con el primero. Bueno, la tercera propiedad es la propiedad conmutativa. Aquí, perdón, es la propiedad conmutativa. Aquí tenemos que U, al sumar los elementos U más B, pues me dé lo mismo que intercambiar el orden. Primero sumar B y luego sumar U. Bueno, la cuarta y la quinta sí son muy especiales, que también pues ya las conocemos previamente en operaciones usuales. La cuarta propiedad es la existencia del módulo aditivo o el elemento neutro de la suma. Bueno, entonces, básicamente aquí estamos diciendo un elemento que lo he llamado 0, pero esto es un símbolo. Ojo que esto es un símbolo, este no es el vector de ceros la matriz de ceros, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Este es un símbolo simplemente, ¿sí?, que lo voy a llamar el vector 0, que está en el conjunto que queremos estudiar, que se llama espacio vectorial. ¿Y qué va a pasar con este elemento que está aquí? Pues que cuando lo sume con cualquier otro elemento del espacio vectorial, pues el resultado me dé el mismo elemento. Bueno, es decir, miren que visualmente este elemento está haciendo las veces del 0 en la suma de números reales que nosotros conocemos. Si sumo cualquier número real con 0, pues me da el mismo número real. Lo mismo va a suceder acá, solo que tengamos en cuenta que estos elementos que ya están aquí son otra clase de objetos, ¿sí? Pues podrían ser números reales, pero en general son clases de objetos distintas. Entonces, este es un símbolo. Bueno, el elemento neutro o el módulo que se va a simbolizar con este 0 y esta rayita podría ser cualquier cosa. Eso depende de la operación que nos estén definiendo. Bueno, entonces sí quiero ser muy enfático en esto. Esto es solo un símbolo que vamos a usar. Ya cuando estemos haciendo cuentas, pues nos vamos a dar cuenta en algunos casos quién va a ser exactamente este elemento. Pero por el momento es solo un símbolo, ¿sí? Y este elemento que se simboliza de esta forma va a satisfacer esta condición. Bueno, y la quinta propiedad, que es la existencia del inverso aditivo para cada elemento, ¿sí? Es decir, si yo tengo un elemento en el conjunto que quiero verificar si es espacio vectorial o no, entonces para este elemento va a existir otro, de tal manera que cuando lo sume, bien sea por derecha o por izquierda, ¿sí?, me va a dar exactamente el elemento neutro. ¿Qué me tiene que dar en esta igualdad? Pues tengo que verificar antes cuál es que es el elemento neutro. Y una vez que verifique cuál es el elemento neutro, pues vengo y verifico esto que está acá. Bueno, por lo general este z, que es el inverso de w, pues se suele denotar como menos z. Y claro, pues si menos u, perdón. Y claro, si yo sumo u con menos u, ¿sí?, pues visualmente uno dice, bueno, pues da 0. Bueno, pero hay que tener mucho cuidado con esos símbolos que se van a utilizar, porque cuando yo tengo u con menos u, pues tengo que ir a ver cómo fue que se nos definió la suma. ¿Y qué es eso de menos u? Porque a mí me definieron fue la suma, no la resta. Bueno, entonces, ¿será que menos u es menos 1 por u? Bueno, entonces esas son cosas que vamos a ir respondiendo en el camino. Por el momento quiero dejar simplemente esta idea de que para cada elemento existe otro. Por ahora lo voy a simbolizar con un z.
De tal forma que cuando lo sume, me da el elemento neutro que anteriormente tengo que haber sabido cuál era ese elemento neutro. Bueno, observen que estas 5 propiedades o estas primeras 5 propiedades que he puesto aquí son propiedades para la suma que se nos haya definido. Las otras 5 propiedades que voy a definir ahora ya van a tener que ver con el producto. Algunas van a relacionar la suma con el producto, pero entonces esta es una forma en la que generalmente pues yo les aconsejo que podrían de pronto interpretar o interiorizar un poco estas propiedades. Las 5 primeras para la suma, las otras 5 para el producto. Bueno, aquí las he puesto en este orden, pero pues cuando estemos verificando o probando si algún conjunto de eso no es espacio vectorial, pues no es necesario verificar estas propiedades en este mismo orden que las estoy exponiendo aquí, ¿no? Si alguien quiere empezar exponiendo esta cuarta propiedad y luego la quinta y luego la segunda y luego la tercera, lo puede hacer, ¿sí? O sea, el orden aquí pues no es indispensable, salvo en estos dos, ¿no? Para conocer quién es el inverso, pues sí, previamente tengo que conocer quién es el módulo, pero pues el orden en el que se demuestren estas propiedades no es interesante. Vamos a ver las siguientes 5 propiedades que debe satisfacer todo espacio vectorial. Y aquí tenemos las otras 5 propiedades que debe cumplir todo espacio vectorial. Observen que estas 5 propiedades ya están relacionadas con el producto por escalar. Bueno, entonces la sexta propiedad o primera propiedad para escalares es la cerradura del producto. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo un número real, ¿sí?, y un vector o un elemento en el conjunto que yo quiero verificar si eso no es espacio vectorial, cuando haga el producto por escalar entre este número real y este elemento que está aquí, entonces el resultado de este producto también debe ser un elemento del conjunto que quiero estudiar si es o no es espacio vectorial. Bueno, entonces, para hacernos unas imágenes, ¿será que si aquí tengo el conjunto de todas las matrices diagonales de tamaño 3×3, por ejemplo, y yo multiplico cualquier matriz diagonal de tamaño 3×3 por un número escalar, ¿sí?, con la multiplicación que ya conocemos, ¿será que ese resultado también es una matriz con las mismas características? Es decir, es una matriz diagonal de tamaño 3×3. Bueno, pues si la respuesta es sí, entonces ahí diremos que el producto por escalar es cerrado. Si no, pues no es cerrado. Entonces, a eso se refiere esta definición, la propiedad de cerradura. Las propiedades 7 y 8 son propiedades de distribución. Aquí, ¿qué tenemos que verificar? Que si tengo un escalar multiplicando la suma de dos elementos o dos vectores, ¿sí?, entonces esta operación que está aquí, haciendo primero la suma y luego la multiplicación por escalar, nos va a dar exactamente igual que si yo distribuyera aquí y acá, es decir, alfa por U y alfa por V. Bueno, y aquí nuevamente hago énfasis, tengan en cuenta que esta operación suma y esta operación producto puede ser cualquier operación que se nos defina, o sea, pueden ser operaciones extrañas. Entonces, visualmente esto es lo que debe suceder, ¿sí?, de ahí las propiedades distributivas, pero debemos verificar si en realidad se va a cumplir o no. Es decir, si nos definen un producto extraño por ahí, pues yo tengo que hacer el cálculo primero de esto, luego hago el cálculo de esto que está acá, y veo si estas dos cosas son iguales, ¿sí? Y ahí entonces ya podré decir que esta propiedad sí se cumple. Bueno, y acá la propiedad distributiva, pero para la suma de escalares. Es decir, que si yo tengo la suma de dos números reales multiplicados por un vector, pues entonces este vector como que puedo distribuirlo a cada uno de los escalares. Y aquí nuevamente teniendo en cuenta que estas operaciones son operaciones que se nos van a definir y que no necesariamente son las que ya conocemos. La novena propiedad, que es propiedad de asociatividad de los escalares. Es decir, si yo voy a multiplicar un escalar por este elemento que está acá, que es también la multiplicación de un escalar por un vector, pues me da lo mismo que multiplicar primero los dos escalares y luego multiplicar por el vector. Y finalmente, esta propiedad 10, que bueno, si parece un poco extraña para algunos, algo trivial para otros,
¿sí? Y es que al hacer el producto entre el número real 1 o el escalar 1 y cualquier vector, pues me va a dar exactamente el mismo vector. Bueno, y por muy obvia que parezca esta propiedad, a veces falla. ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta, hay que cambiar ese switch que tenemos en nuestras cabezas. Hay que tener en cuenta que esta multiplicación pues ya no necesariamente va a ser la multiplicación que nosotros conocemos. Esta multiplicación puede ser otra cosa muy extraña que nos defina. Entonces esa cosa extraña que nos van a definir, pues tengo que verificar que si reemplazo el escalar por 1, pues ya hago la operación que me definan, pues me va a dar exactamente u. Bueno, entonces aquí ya finalizamos las 10 propiedades. Entonces, a modo de resumen, volviendo al gráfico que les presentaba inicialmente, si tengo un conjunto con una serie de elementos, bueno, que aquí en la definición lo he llamado U, a este B, a este W, a este llamémoslo X, a este Y, ¿sí? Y a todo este conjunto lo he llamado V mayúscula. Resulta que si todos estos elementos están en este conjunto, si me definen una operación suma y una operación producto, y al hacer la relación de todos estos elementos con estas dos operaciones se cumplen las 10 propiedades que acabamos de ver, entonces a todo este conjunto, ¿sí? O a la terna mejor, V, que es el conjunto V mayúscula, con la suma que nos definan y con el producto que nos definan, se le va a llamar espacio vectorial. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos ahora de conjuntos con operaciones que son espacios vectoriales y otros que no son espacios vectoriales. Antes de ir con esos ejemplos, entonces quiero hacer la siguiente aclaración. Para demostrar que algo sí es espacio vectorial, entonces debo verificar que se cumplen las 10 propiedades que acabamos de ver. Bueno, para mostrar que algún conjunto con algunas operaciones no es espacio vectorial, entonces solo basta con mostrar que una sola de estas 10 propiedades que tenemos aquí no se cumple. Bueno, entonces, si usted está ante un problema y tiene que decidir si algo es o no es espacio vectorial, entonces va a llegar un momento en que la intuición les va a decir esto sí es o esto no es. Y en caso de no ser, es porque una o varias propiedades, puede ser que una o varias no se cumplan. Entonces ahí nuevamente vuelve y juega un papel la intuición. Puede ser que de todas las propiedades hasta la 8 sí se cumplan, y puede ser que la 9 ya no se cumpla. Entonces solo porque la 9 no se cumple ya no es espacio vectorial, pero pues entonces como que no valió la pena haber demostrado las 8 anteriores. ¿Para qué? Si al final la 9 no se cumple, entonces no era espacio vectorial. No, si su intuición le dice desde un inicio que la propiedad 9 no se va a cumplir, pues vaya directamente a la propiedad 9, haga sus cuenticas y vea si se cumple o no. A eso me refería con que el orden en el que usted demuestre estas propiedades pues no es muy interesante, ¿sí? No es importante, por lo menos. Bueno, entonces si en algún momento su intuición les dice que alguna de las propiedades no se va a cumplir, vayan directamente a esa propiedad, verifiquen si se cumple o si no. Y si no se cumple, listo, ahí ya se acaba el ejercicio o el problema. La conclusión va a ser que si no se cumple esa propiedad, por lo menos una, ya el conjunto no es espacio vectorial. Ok, vamos entonces a ver algunos ejemplos. Bien, y en este primer ejemplo entonces vamos a considerar este conjunto P sub 2, ¿sí? ¿Qué va a ser P sub 2? Va a ser el conjunto de todos estos elementos. Estos elementos son polinomios. Los coeficientes de estos polinomios A2, A1 y A0 son números reales, ¿sí? En general, entonces aquí este P sub 2 nos va a identificar a todos los polinomios de grado menor o igual a 2. ¿Por qué de grado menor o igual a 2? Pues porque si este coeficiente es distinto de 0, el polinomio es de grado 2. Pero si este coeficiente es 0, entonces ya este término no va y el polinomio quedaría de grado 1. Bueno,
Y si estos dos coeficientes no van, entonces son ceros, perdón, entonces estos dos términos no van, nos queda una constante y sería un polinomio de grado 0. Entonces por eso P sub 2 nos va a identificar los polinomios de grado menor o igual a 2. Más adelante o en el libro texto o en varios libros se generaliza esto y P sub 3 sería el conjunto de polinomios de grado menor o igual a 3, P sub 4 todos los polinomios de grado menor o igual a 4 y así sucesivamente. Bueno, entonces nos piden probar que este conjunto de todos los polinomios con grado menor o igual a 2 con las operaciones suma y producto por escalar usuales es un espacio vectorial. Aquí hay una frase muy importante y es esta que está aquí, ¿sí? Que las operaciones que nos están definiendo, en este caso la suma y el producto, que es lo que necesitamos saber cómo es que lo vamos a hacer, en este caso son las operaciones usuales, es decir, son las que conocemos. Entonces vamos a sumar polinomios como sabemos o aprendimos a sumar polinomios desde el bachillerato y vamos a hacer el producto por un escalar de igual manera. Entonces con esas operaciones ya vamos a verificar. Bueno, podrá existir otros casos donde este mismo conjunto con otra operación suma y otra operación por escalar, esto ya no sea un espacio vectorial. Entonces de aquí la importancia de saber cómo es que van a funcionar la suma y cómo es que va a funcionar el producto. Bueno, entonces por el momento estamos salvados porque la suma y el producto van a funcionar tal y como lo hemos aprendido a hacer. Bueno, entonces, ¿cómo les aconsejo yo iniciar una prueba o una demostración de que un conjunto es un espacio vectorial? Si nos devolvemos a la definición, devuélvanse ahí en los apuntes que hayan tomado ustedes. En la definición, ¿qué se nos dice? Debemos tomar tres elementos del conjunto que queremos demostrar que es un espacio vectorial. ¿Y cómo deben ser esos tres elementos? No importa, deben ser tres elementos cualquiera o, como digo yo, tres elementos genéricos. ¿Sí? ¿Por qué genéricos? Pues aquí he llamado a estos elementos, en la definición los llamo U, V y W. ¿Sí? En este caso, pues como estamos trabajando con polinomios, pues la notación nos ayuda más. P, el polinomio P de X, el polinomio Q de X y el polinomio R de X. Y observen que A2, A1, A0, B2, B1 y acá B0, ¿no? Y C2, C1 y C0 pues deben ser números reales. Entonces observen que aquí simplemente he identificado tres polinomios, pero pueden ser cualquiera, ¿sí? Entonces aquí están de forma general y son los tres elementos que van a estar en el conjunto que quiero demostrar que es espacio vectorial. Y además debo considerar dos escalares en el conjunto de números reales. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que debo probar de acuerdo a las 10 propiedades? Bueno, lo primero que voy a probar aquí es la cerradura de la suma. Entonces, para probar la cerradura de la suma, lo que tengo que hacer es sumar dos elementos cualesquiera de acá. Entonces, como aquí en nuestro primer párrafo ya identificamos tres elementos cualquiera, pues cojamos dos de estos que están aquí. Entonces, P de X más Q de X. ¿Quién es P de X? Pues es lo que está acá. A sub 2, X al cuadrado, más A sub 1X, más A sub 0. Más, ¿y Q de X? ¿Q de X quién es? Pues lo que tenemos acá. B sub 2, X al cuadrado, más B sub 1X, más B sub 0. Bueno, ¿y ahora cómo sumo estos dos polinomios? Entonces aquí es donde viene y cobra importancia esta palabra usual u operaciones usuales. Pues hay que sumarlas a como aprendimos a sumar polinomios. Es decir, asociando términos semejantes. Entonces me queda A sub 2, X al cuadrado, este lo puedo sumar con B sub 2, X al cuadrado. Más, y por acá puedo asociar A1 con B1, X más B1X, y
y finalmente los términos independientes, a sub 0 más b sub 0. Bueno, y luego lo que quiero verificar es que el resultado, bueno, esto que está aquí, es nuevamente un polinomio de grado menor o igual a 2. Entonces lo que hago es, en este caso, pues factorizar las variables. Entonces aquí me queda a sub 2 más b sub 2 por x al cuadrado más, por acá, a sub 1 por x más b sub 1, perdón, por x ya no, porque lo voy a factorizar, más b sub 1 por x, y por acá a sub 0 más b sub 0. Y ahora observen que cuando yo sume estos dos números, pues va a ser un número real que lo voy a llamar d sub 2. Cuando sume estos dos números va a ser otro número real que va a ser d1, y estos dos que están acá va a ser un número real que también va a ser, pues lo voy a simbolizar con d sub 0. De tal manera que el resultado, o esto que tenemos acá, es nuevamente un polinomio. ¿Y cuál es el polinomio? ¿Cuál es el grado de este polinomio? Pues a lo más es 2. Puede que esto sea 0, pues no nos interesa. Pero este polinomio, perdón, es un polinomio de grado menor o igual a 2. Y como este polinomio es de grado menor o igual a 2, pues entonces ya puedo concluir que todo esto pertenece a p sub 2, porque aquí viven todos los elementos de grado menor o igual a 2. Eso quiere decir que si yo sumo dos polinomios de grado menor o igual a 2, su resultado también es un polinomio de grado menor o igual a 2. Eso quiere decir que esta operación suma, la suma que conocemos, es una operación cerrada. Bueno, aquí ya empezamos a ver algunas características o algunas formas en las que vamos a demostrar que algo es o no es espacio vectorial. Algo muy importante es identificar el conjunto que queremos saber si es o no es espacio vectorial e identificar la característica de los elementos que están en ese conjunto. ¿Cuál es la característica de estos elementos que están acá? Pues todos son polinomios, pero ¿cuál es la característica esencial que a mí me permite decidir si el polinomio está o no está? Es el grado. Entonces, en este caso, para esta definición, la característica especial va a ser el grado del polinomio, ¿sí? En otros problemas, pues vamos a tener otras características, ¿ok? Bueno, entonces vamos con la segunda propiedad. Bueno, la segunda propiedad es la propiedad de asociatividad. Entonces, vamos a considerar tres elementos cualquiera, que son los que ya definimos, P, Q y R, y quiero verificar si al asociar los dos primeros y sumar ese resultado con el tercero me da exactamente lo mismo que asociar los dos últimos y sumar ese resultado con el primero. Bueno, entonces, aquí simplemente hay que hacer las cuentas que se nos están indicando y verificar si al final lo que tenemos acá arriba y esta segunda operación son iguales. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues primero hacemos las respectivas sustituciones, quién es P, quién es Q y quién es R. Entonces, aquí he escrito a P, por acá está Q, primero voy a hacer esa suma que está indicada con la asociación más, y por acá está R. Bueno, entonces, como voy a sumar primero estos dos elementos, P y Q, entonces al sumar estos dos elementos, pues lo hago término a término, A2 más B2, x cuadrado, A1 más B1 con x y los términos independientes, A0 más B0. Bueno, aquí ya está la suma que teníamos asociada, más lo que tengo acá, que es R. Y ahora ya hago la suma entre todo esto que tengo acá y R. Y al hacer la suma, pues naturalmente la vuelvo a hacer término a término. Entonces me queda este primer término, coeficiente de x cuadrado, que es A2 más B2, coeficiente de x cuadrado acá, que es C2. Entonces cuando sume, me da esto que tengo aquí. Luego cuando sumen los coeficientes de x, tengo esto que está acá, y los términos independientes, obtenemos esto que está aquí. Bueno, entonces ahí ya hemos verificado cuándo da
¿Cuánto da toda esta suma? Bueno, ¿qué más se puede hacer aquí cuando ustedes estén en este punto? Entonces, cuando ustedes estén en este punto, hay dos caminos que se pueden seguir. Bueno, uno es el que les voy a explicar a continuación, el que tengo aquí expuesto, y otro es de pronto un camino que puede ser un poco más rápido, pero pues se necesita un poco más de experticia para pues, seguir ese camino sin perdernos en el intento. Entonces voy a explicar primero este y luego les comento cuál es el otro método. Entonces, ¿cuál es este método? Aquí ya no hay nada más que hacer, o sea, no tenemos más cuentas que hacer a la vista. Bueno, entonces ahora sí arranco por el otro lado. Quiero verificar cuánto me da si asocio estas dos últimas estos dos últimos polinomios. Entonces hago lo mismo, primero hago la suma de estos dos polinomios. Bueno, primero los identifico aquí, ¿no? Este es P y acá asociados están Q y R. Cuando haga la suma de Q y R, me va a dar todo esto que está aquí. Bueno, pues pueden verificar que en efecto lo que está ahí es lo que me da de sumar Q con R. Y ahora sí, luego sumo P, que es el primer polinomio, con esta asociación que tenemos acá, de los dos polinomios. Y al sumar esto que está aquí con todo lo que tenemos allá, entonces nos da esto que está aquí, coeficiente de x cuadrado, coeficiente de x y términos independientes. Entonces, aquí tengo estos dos resultados. La pregunta es, ¿será que estos dos resultados son iguales? Bueno, ¿cuántos dos polinomios son iguales? Entonces, comparo término a término. El coeficiente de x cuadrado acá es a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Y es el mismo coeficiente que tenemos acá. El coeficiente de x es a1 más b1 más c1, que es el mismo coeficiente que está acá arriba. Y los términos independientes son estos, y que son el mismo que tenemos acá. Eso quiere decir que este resultado que obtuvimos por este lado es igual exactamente a este resultado que obtuvimos por este otro lado. Y si estas dos cosas son iguales, ¿qué quiere decir esto? Por lo tanto, P de x más Q de x más R de x, bueno, asociamos primero los dos, P de x más Q de x asociados, que es lo que tenemos acá arriba, me da exactamente igual que tener P de x y asociar Q de x con R de x. Bueno, que esto es lo que me pide la segunda propiedad de los espacios vectoriales. Entonces, de esta forma hemos demostrado esto que está aquí. Bueno, entonces, voy a resumir. ¿Qué es lo que se ha hecho? Necesitábamos demostrar esta igualdad, que es la segunda propiedad. ¿Cómo se demostró? Pues primero hice el cálculo que tenemos aquí a la izquierda, fue todo esto primero. Luego hice el cálculo que está acá a la derecha, que es todo esto que está acá, y verifico que los dos resultados a los que hemos llegado son exactamente iguales. Si los dos resultados son iguales es porque estas dos cosas iniciales, que fue de donde arrancamos, pues tienen que ser iguales. Y esto es lo que se puede concluir. Esta es una forma, digamos que es la forma más segura para poder demostrar si esta igualdad se da o no se da. Si aquí se hubiera llegado a cosas distintas, pues uno dice, no, estas dos cosas no son iguales, son distintas. Y si estas son distintas, pues ya ahí se acaba todo el ejercicio, porque entonces ya concluiríamos que el conjunto no es espacio vectorial. Bueno, esta tercera propiedad entonces nos refiere a la conmutatividad de la suma. Quiero saber si al sumar P con Q me da lo mismo que sumar Q con P. Por eso este signo de interrogación aquí. No sé aún si esa igualdad se da. Bueno, entonces como lo mencionaba anteriormente, una forma es arrancar por un lado. Puedo arrancar por este lado y hago todas las cuenticas. Bueno, ¿quién es P más Q? Aquí reemplazo a P, aquí reemplazo a Q y hago la suma. Bueno, y este es el resultado al que llegamos. Y entonces arranquen ahora por el otro lado. ¿Quién sería Q de x más P de x? Bueno, y los invito a que por favor hagan sus cuenticas en la casa. Van a ver que van a llegar a este mismo resultado. Bueno, y como llegan a este mismo resultado, entonces ya concluyen
entonces que estas dos cosas son iguales y eso quiere decir que la operación sí es conmutativa. Entonces ahí no hay ningún secreto ni nada extraño. Sin embargo, quiero hacer esta demostración, ¿sí?, siguiendo la otra técnica que les decía, para ilustrar un poco mejor. Bueno, entonces por este lado, pues ya ustedes en sus casas, por favor, saquen la demostración. Aquí voy a seguir la otra estrategia. Entonces, ¿cuál es la otra estrategia? Como yo sé o tengo en mente que lo que quiero verificar es la conmutatividad, entonces aplico esa misma propiedad, pero aquí, a estos coeficientes. Resulta que A2, B2, A1, B1 y A0, B0 son números reales. Y nosotros sabemos que la suma de números reales, como la conocemos, esa suma sí es conmutativa. Bueno, entonces esa es una propiedad que sí conocemos, entonces esa sí la podemos usar. En general, las propiedades de los números reales sí las podemos usar. Bueno, entonces esto es lo mismo que, pues aquí me da lo mismo si yo intercambio B2 más A sub 2 por X cuadrado, más, y aquí también intercambio B1 más A1 por X, y por acá B0 más A sub 0. Luego lo que voy a hacer es una distribución en estos productos y asocio de manera conveniente. ¿Por qué razón? Cuando yo distribuya, ¿qué me va a quedar? B sub 2 X cuadrado más A sub 2 X cuadrado más, por este lado me queda B sub 1X más A sub 1X, por este lado me queda B sub 0 más A sub 0. Y ahora si asocio todos los términos que tienen como coeficientes a las b's, B2 X cuadrado más B1X más B sub 0, asocio aquí, más, y luego los términos que tienen a las a, A2 X cuadrado más A1 X más A0. Y ahora sí, ¿quién es esto que está aquí? ¿Quién es este polinomio? Pues este polinomio no es nada más y nada menos que Q. ¿Y quién es este polinomio que está acá? Pues este es P. Bueno, y entonces ahora sí que he demostrado, pues a través de una serie de igualdades, que P más Q es lo mismo que Q más P. Bueno, entonces este es un camino un poco más directo para hacer esta prueba que está aquí. Pero entonces, sí, hay que tener, como les digo, algo de visión, y a medida que ustedes vayan resolviendo los problemas, van a ir adquiriendo ese entrenamiento o esa visión para que puedan seguir este camino. Bueno, entonces, propiedad conmutativa, esta es la propiedad 3, esta no es la propiedad 2, esta es la propiedad 3. Bueno, bien, entonces vamos con la cuarta propiedad. Bueno, entonces aquí tenemos las propiedades 4 y 5. Bueno, entonces observen que estas siempre van a venir como de la mano. La primera propiedad es la existencia del elemento neutro o el módulo de la suma. Y aquí, bueno, entonces utilizo el símbolo que dijimos que íbamos a usar para identificar este elemento, el vector 0. En este caso, como estamos trabajando con polinomios, pues eso me va a identificar al polinomio 0, pero el polinomio 0 para la suma que tenemos en este caso. Resulta que, ¿qué elemento o qué polinomio me va a funcionar de tal manera que cuando sume p de x con ese elemento, ¿sí?, me va a dar exactamente el mismo p de x? Pues va a ser aquel polinomio cuyos coeficientes todos sean 0. Pues este va a ser el polinomio que me sirve, ¿sí? Entonces, cuando hago la suma entre cualquier polinomio p de x y este polinomio 0, pues ¿qué me da? Esto más esto que está acá. Y cuando hago esta suma, pues me da exactamente este mismo resultado que está acá, que es p de x. Es decir, este elemento o este polinomio que he puesto aquí me está cumpliendo las veces del módulo o elemento neutro. Entonces, sí existe. Simplemente hay que mostrarlo, hay que decir, vea, este es el que me funciona. Cuando sumo cualquier elemento con el elemento neutro, me da el elemento original. Entonces funciona. Bueno, y ahora sí, el inverso. Entonces, para demostrar que existe el inverso, entonces tomo un elemento cualquiera, un genérico, pues p de x ya lo había definido antes, pero aquí vuelvo y lo llamo a colación. P de x, que es todo este elemento, todo este polinomio que está acá. Entonces, para este tengo que mostrar
mostrarlo ahí y decir, vea, este es el inverso. ¿Cuál sería el inverso? Pues es este z que he demostrado aquí, ¿cierto? En el cual los coeficientes de este nuevo polinomio son los negativos de los coeficientes que tenía p. Bueno, pues son estos negativos. ¿Y por qué son estos negativos y no otra cosa? Pues porque ya sé cómo va a ser la suma y ya sé que cuando sume esto con esto y esto con esto y los términos independientes, pues todo me va a dar 0. Y si todo esto me da 0, pues el polinomio 0 es el módulo que tenía acá. Bueno, entonces por eso estas dos cosas siempre van de la mano. Entonces aquí demuestro que el elemento neutro existe y aquí muestro por qué es ese, ¿sí? Y aquí demuestro que el inverso para cada polinomio existe y aquí estoy mostrando, ¿verdad? Para cada polinomio el inverso es este. ¿Por qué razón? Pues porque cuando lo sumo, un polinomio con su inverso, que lo he llamado z, pues me da el elemento neutro, que ya había demostrado anteriormente que era este que está acá. Y una vez que terminamos entonces de verificar las propiedades para la suma, entonces vamos a tratar de demostrar las propiedades para el producto de un escalar con un polinomio. Bueno, entonces la primera propiedad para el producto es la de la cerradura del producto. Entonces aquí ¿qué tengo que verificar? Que si yo multiplico un número real con un polinomio, el resultado es nuevamente un elemento del conjunto grande que quiero demostrar que es un espacio vectorial. En este caso era P sub 2, es decir, el conjunto de polinomios de grado menor o igual a 2. Entonces debo verificar si al hacer este producto el resultado es nuevamente un polinomio de grado menor o igual a 2, siguiendo las reglas que me definieron al principio. Y las reglas que me definieron al principio es que el producto es el usual, el que ya sabemos hacer, el que conocemos de toda la vida. Bueno, entonces aquí tengo el escalar alfa, aquí tengo el polinomio, ya lo reemplacé, y cuando hago pues el respectivo producto, como lo sabemos hacer, distribuyendo, obtengo esto que está acá. Y esto que está aquí, observen que es nuevamente un polinomio. ¿Por qué razón? Pues cuando haga el producto de estas dos cosas me va a dar un número real, lo mismo acá, y aquí me falta un alfa, lo mismo acá, ¿sí? Alfa por a sub 0, es un número real. Eso quiere decir que todo este resultado que tenemos aquí es un polinomio de grado menor o igual a 2. Por lo tanto, pues el producto, porque esto viene desde acá, este producto pertenece a P sub 2 y eso quiere decir que el producto por escalar es cerrado, es una operación cerrada. Bueno, la séptima propiedad es una de las propiedades de distribución. Quiero saber si tener alfa por esta suma de los dos polinomios me da lo mismo, aún no lo sé, lo quiero verificar, que multiplicar alfa por P de x y alfa por Q de x. Entonces nuevamente, ante esta igualdad tenemos dos caminos. Una es hacer el cálculo de lo que está a la izquierda, ¿sí? De hecho hasta un punto es lo que tengo aquí, y verificar hasta dónde llegamos, y luego hacer el cálculo de lo que está a la derecha, hacer las cuentas y ver si se llega exactamente a lo mismo. Aquí he optado por un camino directo, que es la otra forma. ¿Cómo hago eso? Bueno, arranco también desde el lado izquierdo, alfa que va a multiplicar a P de x y a Q de x, reemplazo a P y a Q para poder empezar a hacer las cuentas. Entonces aquí está P, por acá está Q, ¿sí? Y sumo P con Q, que es lo primero que me dice acá según esta operación, ¿no? Por la asociación. Entonces cuando sumo P con Q, pues me da exactamente lo que tengo aquí. Y luego lo que hago es el producto entre esto que me queda aquí y alfa, es decir, distribuyo alfa, ¿ok? Con cada uno de estos términos. O sea que me queda esto que está aquí, alfa por este primer término, que es lo que está aquí, alfa por el segundo término y alfa por el tercer término. Bueno, y ahí, pues uno ¿qué más hace? O sea, solo hay una cosa que uno podría estar aquí, ubiquémonos en esta posición. Pues lo que podría hacer es volver a hacer estos productos, todos los productos que están indicados. Pero entonces voy a hacer esa multiplicación de una forma estratégica. Voy a poner primero los productos que van a tener a las A y luego pongo los productos que van a tener a las B. Bueno, entonces me queda alfa por al cuadrado por x cuadrado, esto.
Aquí ya no hay nada más que tenga A. Por acá el término que me queda es alfa por A1 por X. Aquí está. Y por acá alfa por A0. Y luego ya escribo los que tengan B. De este primero alfa por B cuadrado por X cuadrado. De este segundo alfa por B1 por X. Y del último alfa por B sub 0. Y asocio, ¿sí? Asocio los tres primeros que son los que tienen A y factorizo el alfa, que es lo que puedo factorizar de estos tres primeros términos. Al factorizar alfa, pues me queda A cuadrado X cuadrado, A1X y A sub 0. Y lo mismo hago con estos tres últimos. Asocio y factorizo alfa. Bueno, y ahora sí, esto es alfa, y todo esto que está aquí en el paréntesis, A cuadrado X cuadrado más A1X más A sub 0, pues eso es P. Más alfa, y todo lo que está acá en el paréntesis es Q de X. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que alfa con este producto que está aquí es exactamente lo mismo que alfa con P de X más alfa con Q de X. Bueno, entonces esta es la forma directa. Recuerden que siempre ustedes van a tener la otra forma. Arrancar por aquí, llegar a un punto, luego arrancar por aquí y tratar de llegar al mismo punto. Bueno, entonces siempre hay dos formas. Yo sé que en esta demostración muchos de ustedes habrán dicho, no, pero pues, ¿y por qué no distribuyó aquí de una vez y ya se había ahorrado todas esas cuentas? Pues porque precisamente no puedo distribuir aquí de una vez, porque precisamente quiero demostrar o verificar si en realidad sí puedo hacer eso. Entonces aquí es donde ustedes tienen que ir un poco más despacio, porque como ya nosotros venimos con una formación desde el colegio, desde la primaria o el bachillerato, donde nos enseñaron la propiedad distributiva, pues nosotros vamos a querer aplicar esa propiedad siempre. Bueno, pero en este punto en el que estamos, esa propiedad distributiva la vamos a poder aplicar, para nuestro caso, en dos oportunidades. Primero, para los números reales. Cuando estemos trabajando con números reales, pues sí aceptamos que el producto distribuye sobre la suma, ¿sí? Y siempre y cuando sean el producto y la suma usuales, que no sean cosas extrañas. Y segundo, pues cuando ya hayamos demostrado formalmente que en efecto la propiedad distributiva sí se cumple. Aquí es necesario hacer todas estas cuenticas porque estamos partiendo del hecho de que no sabemos si aquí sí podía distribuir. Es justamente eso lo que quiero demostrar. Entonces para eso tengo que hacer todas estas cuenticas, ¿sí? Y observen que aquí ya hago el producto como el que ya conocemos. Bueno, término a término. Entonces sí, mucho cuidado en no ceder a la tentación, ¿sí? Esas tentaciones que uno tiene por ahí de distribuir directamente y decir, listo, sí, eso es trivial. No, no es trivial. Hay que hacer todas las cuentas y verificar si sí se puede distribuir. Bueno, entonces esta es propiedad 7. Vamos con las últimas tres propiedades para poder concluir finalmente que este conjunto sí es un espacio vectorial. Bien chicos, aquí entonces la propiedad 8, que es la otra propiedad de distribución, pero en este caso de la suma de escalares sobre el producto con un vector, que en este caso pues, los vectores para nosotros son polinomios. Bueno, entonces quiero verificar esta igualdad, quiero saber si puedo distribuir en este sentido. Entonces, nuevamente, ¿sí? Yo sé que hay muchos que están tentados a decir, no, pues es que es obvio, claro, puedo distribuir aquí y acá, ¿sí? Bueno, pues resulta que no es tan obvio, no es tan trivial. Es obvio porque ya lo hemos usado desde hace mucho tiempo, pero entonces aquí lo que estamos haciendo es formalizar y demostrar que todo eso que hemos hecho toda la vida en realidad sí lo podíamos hacer. Bueno, entonces, arranco, como ya es de costumbre, por un lado, ¿sí? Empiezo a hacer cuenticas y si las cuenticas me llevan hasta el otro lado, pues bingo, ¿sí? Ya acabamos. Pero si llega un punto donde de pronto ustedes no saben qué más cuentas hacer, que ya como que la cosa se pone medio turbia, entonces ahí les aconsejo que paren ahí, arranquen por el otro lado, empiecen a hacer las cuentas y traten de ver si llegan al otro lado. Bueno, entonces, arrancando por el lado izquierdo, alfa más beta por P de X, pues reemplazo P de X por lo que ya definimos desde un principio. Luego hago el producto, pero entonces alfa más beta, miren que todo esto lo estoy viendo como si fuera un solo número real. Entonces alfa más beta multiplicado por este primer término, aquí está, alfa más beta multiplicado por el segundo término, acá está, y alfa más beta multiplicado por este último término. Bueno, y aquí, ¿qué más puedo hacer?
pues solo hay una cosa desde el punto de vista algebraico, solo hay una cosa legal que podríamos hacer, ¿sí? Que es ya hacer la distribución aquí término a término. ¿Y por qué aquí sí puedo hacer la distribución? Pues porque es que resulta que esto es un número real, ¿sí? Que va a multiplicar a estos dos números reales que tenemos acá. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda alfa, ¿sí? Multiplicado por a sub 2 más beta multiplicado por a sub 2, y todo esto multiplica x cuadrado. Entonces observen que aquí usé la distribución del producto de un número real sobre la suma de otros dos números reales. Entonces todas las propiedades en los reales sí ya las podemos usar. Más, por acá me quedaría alfa por a1 más beta por a1 y todo multiplicado por x. Y aquí me quedaría alfa por a sub 0 más beta por a sub 0. Bueno, listo, ahí ya hice todas las operaciones que podía hacer. Y ahora, bueno, pues en realidad ahí puedo hacer otras cosas, ¿sí? Ya teniendo en cuenta hacia dónde queremos llegar, pues ya podemos empezar a manipular esto. Quiero llegar a que alfa lo puedo distribuir con P y con Q. Bueno, entonces tratemos de hacer esto aquí. Perdón, aquí es P de X. A que alfa y beta los puedo distribuir. Entonces, pues hagamos estas distribuciones y asociamos de una manera pues, que nos convenga. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Pues es alfa al cuadrado por x cuadrado más, de este segundo término nos queda alfa a1 por x más, y de por allá nos queda alfa a sub 0 y asocio. Y ahora sí los que tienen beta. Beta a sub 2 por x cuadrado, y aquí me queda beta a sub 1 con x, y finalmente beta por a sub 0. Bueno, ya asocié de una forma que me conviene. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Sí? Algebraicamente, ¿qué podría hacer ahí? Bueno, pues tengo estos tres términos. Factorizar alfa, ¿no? Pues es lo que le grita a uno eso ahí, factorizan. Bueno, pues alfa por a cuadrado, x cuadrado, más por acá a1, x por acá a sub 0. Y por acá factorizamos beta, nos queda a cuadrado x cuadrado más a1x más a sub 0. Bueno, y ahora sí, esto es alfa, y todo esto que está aquí, ¿cómo se llama? Pues todo esto se llama p de x. Más, y por allá tenemos beta, y todo lo que está allá se llama también p de x. Bueno, entonces, siempre por favor concluyan. En conclusión, pues la igualdad que quería demostrar sí se da. Alfa más beta por p de x es igual a alfa por p de x, distribución, más beta por p de x. Bueno, y entonces aquí tenemos la propiedad número 8. Vamos con las últimas dos. Bien, y aquí tenemos entonces las últimas dos propiedades que deberíamos checar. La propiedad 9, entonces, es como la asociación entre el producto con escalares. Bueno, entonces quiero saber si al multiplicar un escalar con este elemento, miren que aquí hay asociado otro escalar con el polinomio, pues es lo mismo que asociar estos dos escalares. Entonces hago las cuentas en el orden que se me está diciendo ahí. Primero hago beta con p de x. Bueno, entonces aquí tengo alfa, tengo beta, aquí ya reemplazo p de x ya, para hacer las cuentas, y hago primero beta con p de x. Al hacer beta con p de x obtengo todo lo que tengo aquí. Y luego, pues este polinomio, este nuevo polinomio, lo multiplico con alfa. Y al multiplicar por alfa, pues obtengo todo esto que está aquí. Y luego cuando comparo todos los términos, ¿sí? Resulta que estos coeficientes que están aquí son números reales, entonces ya puedo aplicar propiedades de los números reales. En particular tengo alfa y beta aquí, alfa y beta aquí, alfa y beta en el tercer término, o sea que lo puedo factorizar. Alfa y beta. Y cuando factorizo, ¿qué me queda? Al cuadrado de x cuadrado, por acá 1 por x y por acá sub 0. ¿Y cómo se llama todo este polinomio que está aquí? Pues ya habíamos dicho que todo este polinomio lo estamos llamando p de x. O sea que esto me queda alfa por beta multiplicado por p de x.
O sea que a través de una serie de pasos algebraicos, de operaciones algebraicas válidas, logré demostrar que tener este producto que está aquí es igual a tener este producto que está acá, donde aquí he asociado alfa con beta. Y esa es la propiedad número 9. Y finalmente, la propiedad número 10, tengo que demostrar que 1 multiplicado por p de x me da exactamente lo mismo que p de x. Y nuevamente aquí la tentación vuelve y aparece, porque uno dice, pues es lógico que 1 por p pues me da p, ¿no? En principio sí es lógico, pero ya vamos a ver que hay otras operaciones donde no es tan lógico. Hay que entrar a hacer la cuentica. Y entrar a hacer la cuentica pues es seguir las reglas que nos definieron. ¿Cuáles son las reglas? Pues que es 1 por el polinomio. El polinomio ya hemos dicho que es esto que está aquí. ¿Y cómo multiplico un escalar con un polinomio? Pues multiplicando o haciendo la distribución, término a término. Aquí está. Y es bueno que ustedes hagan el ejercicio de que por muy trivial que parezca, siempre ponerle el 1 ahí, porque es que cuando nos cambie la operación, pues hay que ver qué papel va a jugar ese 1 ahí. Entonces nos queda 1 por el primer término, 1 por el segundo y 1 por el tercero. Y ahora sí aquí estamos con números reales. 1 multiplicado por a sub 2, pues ahí sí ya me da a sub 2, 1 por a sub 1 esto y 1 por a sub 0 esto que está acá. Y ahora sí, ya con toda la tranquilidad del mundo y con la paz interior de haber hecho todo el procedimiento, ahora sí ya podemos decir que esto es p de x. Y verificamos la última propiedad. Bueno, en conclusión, o por lo tanto, el conjunto P sub 2, el de todos los polinomios de grado menor o igual a 2, que ya lo definimos, con la operación suma y con la operación producto usuales, ¿sí?, las que conocemos de toda la vida, es un espacio vectorial, ¿sí? Y aquí finaliza este ejemplo. Bueno, y este segundo ejemplo ya es un ejemplo donde nos determinan un conjunto, una característica en el conjunto y ya nos definen una operación de una forma distinta a la habitual. Bueno, entonces, para ir adentrándonos un poco y familiarizándonos un poco más con esta clase de problemas, entonces, pues yo tengo una serie de consejos. Bueno, el primer consejo es identificar la clase de elementos con las cuales estamos trabajando. Una vez que identifiquemos los elementos, pues nosotros ya vamos a tener mayor conocimiento de estos objetos. Y segundo, la característica que tienen estos objetos. Bueno, bien, entonces en el ejemplo anterior los objetos eran polinomios. ¿Y cuál era la característica? Pues que fueran de grado menor o igual a 2. En este nuevo ejemplo, entonces veo el conjunto, entonces empiezo a leer acá. A que pertenece a Rn por n. ¿Qué es Rn por n? Ah, bueno, son matrices con entradas reales y además matrices cuadradas de tamaño n por n. Entonces ahí ya identifico objetos. Objetos son matrices cuadradas de tamaño n por n. Entonces inmediatamente nosotros nos visualizamos con matrices de tamaño n por n. Bueno, ¿y cuál es la característica? Pues que de todas esas matrices cuadradas de tamaño n por n nos vamos a quedar solo con aquellas que sean invertibles o no singulares. Entonces inmediatamente tenemos que nosotros trasladarnos a toda la teoría que sabemos de matrices no singulares, a los resultados que conozcamos de matrices no singulares, cómo es el determinante, qué pasa si yo sumo, qué pasa si yo hago el producto de esas matrices. Entonces todo ese background que tenemos acerca de matrices invertibles, pues hay que traerlo a colación porque todo eso nos puede servir. Entonces esos son los dos primeros momentos: identificar elementos, identificar propiedades. Una vez que hacemos eso, ¿sí?, pasamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa es entender las operaciones que nos estén definiendo. En el ejercicio anterior eran operaciones usuales, o sea, ahí no había mucho que entender, ya lo habíamos estudiado. Aquí me están diciendo producto por escalar usual. El producto por escalar es el producto entre un número real y, en este caso, el elemento, que son matrices. El usual, o sea, el que ya hemos aprendido, el que conocemos desde el inicio del curso. Y además la suma definida por, y aquí ya hay una suma definida de una forma distinta. Bueno, entonces hay que entender cómo es que vamos a sumar, porque aquí lo que me están diciendo, ojo, mucho cuidado,
Para usted sumar dos matrices, entonces lo que va a hacer es multiplicar esas dos matrices. ¿Y qué significa esto? Entonces voy a hacer un pequeño ejemplo con matrices de tamaño 2 por 2 para entender la operación. ¿Qué significa? Que si usted tiene su matriz A, que es 1, 3, 0 y 4, bueno, esta es una matriz invertible. ¿Por qué razón? Bueno, ahí les dejo de tarea. Y la matriz B, 2, 0, 0 y 6, bueno, que también es invertible. ¿Quién es A más B? No es sumar componente a componente, como ya lo hemos aprendido. ¿Por qué razón? Porque aquí no me están diciendo que la suma sea la suma usual. El usual es el producto, pero la suma no. La suma me están diciendo, si usted quiere sumar dos matrices, lo que tiene que hacer es multiplicarlas. Miren que aquí ya nos cambiaron el chip de la suma. Me están diciendo, haga otra cosa. Si quiere sumar, hay que hacer otra cosa. Entonces, para sumar A con B, pues según esto, lo que tengo que hacer es multiplicarlas. Entonces, 1, 3, 0, 4, multiplicado con C, 2, 0, 0 y 6. Bueno, y hago la multiplicación. Fila por columna, 1 por 2, 2, esto me da 0. Fila por columna, 0 y 6 por 3, 18. Por acá fila por columna, 0 y 0. Y fila por columna, 0 y 6 por 4, 24. Bueno, entonces resulta que si A es esta matriz y B es esta matriz, entonces A más B es esa matriz que está allá, 2, 18, 0 y 24. Bueno, y entonces, pues si alguien viene y ve esto de una forma descontextualizada, pues va a decir, ¿cómo así que A más B da esto? Si yo sumo A más B, pues 2 más 1 es 3, que no es esto, y 3 más 0 es 3. ¿De dónde salió eso? Pero ese es alguien que mire de una forma desubicada, ¿no? Hay que ver todo esto en contexto. Es esto porque es que resulta que me están diciendo, me están poniendo una regla, una condición inicial. Para sumar dos matrices, en este ejemplo, en realidad lo que usted tiene que hacer es multiplicarlas. Entonces es una multiplicación que está disfrazada de suma. Entonces, de aquí en adelante, todas las demostraciones donde aparezca una suma, según esta regla, pues esa suma la tengo que cambiar es por una multiplicación y verificar todas las propiedades. Y otra observación aquí. Aquí he tomado como ejemplo matrices de tamaño 2 por 2 simplemente para entender cómo es esta operación. Pero pues si toman una 3 por 3 o 4 por 4, pues es lo mismo. En general, aquí el ejercicio es para matrices de tamaño n por n. Y cuando hagamos la prueba, ¿sí?, va a ser para matrices de tamaño n por n, o sea, matrices genéricas. Bueno, bien. Entonces, vamos a empezar. Entonces, una vez que identificamos elementos, identificamos la característica de los elementos y entendemos, en tercer lugar, las operaciones, entonces ahora sí vamos a hacer una pregunta. ¿Será que eso sí es un espacio vectorial? Este conjunto y con estas dos operaciones, ¿será que sí es un espacio vectorial? De la intuición y todo el conocimiento que tengamos de los objetos y de las características aquí juegan un papel muy importante. ¿Será que sí? ¿Será que no? Si sí, hay que probar las 10 propiedades. Y si no, pues de pronto hay que ver cuál de todas esas 10 no se cumple. Bueno, entonces, la primera propiedad, que es la propiedad de cerradura. ¿Y qué me dice? Pues que sean A y B dos matrices que están en el espacio vectorial, o en el conjunto, perdón, que me piden verificar si es espacio vectorial o no. Cuando digo esto, ya estoy diciendo que ambas matrices son cuadradas, son de tamaño n por n, y que además ambas matrices son invertibles. Bueno, la pregunta es, si yo sumo esas dos matrices, pero sumo entre comillas, porque es la suma que me definieron acá, ¿será que cuando sume estas dos matrices el resultado es una matriz que sea invertible? Bueno, no sé, hay que verlo.
¿Qué me da si sumo estas dos matrices? Pues sumar estas dos matrices, en realidad, la acción que debo hacer es multiplicarla. Y entonces ahora sí la pregunta que tengo que hacer es, bueno, y entonces si yo multiplico estas dos matrices, ¿será que el resultado es invertible? Que eso es en últimas la característica que quiero verificar. Bueno, la respuesta es sí, ¿sí? Sean A y B que están en estas dos cosas, pues tanto A como B son invertibles. Si A y B son invertibles, entonces el producto también es invertible. Entonces, como A y B son invertibles, entonces el producto de A con B también es invertible. Y como el producto de A con B, pues es en realidad la suma, entonces A más B es invertible. Bueno, entonces, la propiedad ya la tengo. Ahora la siguiente pregunta. ¿Será que cuando yo sumo dos matrices de tamaño n por n, el resultado es también de tamaño n por n? Y un momentico para los que están pensando que es la suma usual, ¿no? Porque no es la suma usual, no es la suma que aprendimos. En la suma que aprendimos inicialmente sí, pero acá la suma es el producto. Entonces, si yo sumo estas dos matrices que son de tamaño n por n, en realidad lo que tendría que hacer es multiplicarlas. Entonces, si multiplico dos matrices de tamaño n por n, ¿será que este resultado también es una matriz n por n? Bueno, la respuesta es sí. Y como esto es de tamaño n por n, entonces ya puedo decir que la suma también es de tamaño n por n. Eso quiere decir en últimas que si yo sumo dos matrices de este conjunto, pero con esta regla que me están poniendo, entonces el resultado va a ser una matriz de tamaño n por n y además el resultado también va a ser invertible. Por lo tanto, la operación es cerrada. Bueno, ustedes pueden verificar varias de las propiedades que hay por ahí y bueno, se van a dar cuenta que hay muchas que sí se cumplen, pero hay otras que no. Bueno, entonces, si inmediatamente uno identifica que hay alguna que no se cumple, pues lo que hay que hacer es ir y mostrar que en efecto no se cumple. En particular, de todas las propiedades que hay aquí, la que no se cumple es o una que se me ocurre, una de tantas que no se cumplen. La primera que se me ocurriría a mí es la de la conmutatividad. ¿Por qué razón? Porque es que me están diciendo, ojo que para sumar hay que multiplicar. Y se me viene a la mente todo lo que yo sé de multiplicaciones, de matrices, porque son los elementos con los que estamos trabajando. Y yo recuerdo que la multiplicación de matrices, algo muy particular que tiene es que no es conmutativa. Entonces yo vengo acá y digo, bueno, de pronto por acá esta tampoco es conmutativa. Si demuestro que no es conmutativa, me ahorro todo el trabajo porque entonces ya no sería espacio vectorial. Y en efecto, pues eso es lo que sucede. Resulta que si yo hago, bueno, pues sean A y B que están en el conjunto, o sea, matrices de esta forma que son invertibles. A más B, según esta fórmula que está aquí o esta forma en que nos han definido la suma, sería A por B. Y B más A, perdón, pues siguiendo esto mismo, miren que la matriz que está a la izquierda en esta multiplicación es la primera que aparece en la suma. Entonces, en este caso, de B más A tendría que ser B y luego A. Pero, en general, A por B sabemos que es distinto de B por A. Eso lo sabemos del producto de multiplicación, del producto de matrices, perdón. De ahí que, ¿qué puedo decir? Pues A por B, ¿quién es? A por B es A más B, según esto que está acá. Y B por A, pues es B más A. Estas dos cosas son distintas. De aquí concluyo esto. Y si estas dos cosas son distintas, lo que me está diciendo es que la suma no es conmutativa. O sea que hay una de esas 10 propiedades, que es la de la conmutatividad de la suma, que no se cumple. Y si no se cumple esa propiedad, entonces la respuesta que debemos poner ahí es que en este conjunto, con estas dos operaciones,
no es un espacio vectorial. Entonces, esa sería la respuesta en este caso. No es espacio vectorial. Razón, la conmutatividad no se cumple. Y como les digo, si alguien más quiere verificar que otra no se cumple o se le vino inmediatamente a la cabeza otra propiedad que no se cumpla, pues la puede hacer en lugar de esta. Bueno, bien, entonces aquí termina este segundo ejemplo. Y vamos con este tercer ejemplo. En esta ocasión, entonces, nuevamente identificamos elemento, propiedades y operaciones. Elementos, bueno, ve el conjunto de todos los números reales excepto el 0. Miren que no nos pone ninguna propiedad especial como que sean pares o impares o, bueno, alguna de estas cosas. No. Entonces, ya los elementos son todos los números reales con excepción del 0. Bueno, el 0 no está en este conjunto. Me preguntan si esto es un espacio vectorial, ¿sí? Pregunta, cuando se definen esta suma y este producto que tenemos aquí. Entonces miren que nuevamente la suma de números reales ahora pues se convierte en una multiplicación de números reales. Y para hacer el producto por escalar, este es un escalar, este es un elemento de acá, entonces lo que se va a hacer es la potenciación, ¿sí? Entonces, nuevamente, para entender un poquito más qué es esto, ¿qué sería 3 más 1, por ejemplo? Siguiendo esta operación de suma que me están diciendo aquí, pues sería 3 multiplicado con 1. ¿Y cuánto es 3 por 1? Pues es 3, o sea que 3 más 1 es 3, de acuerdo a esta suma que está aquí. ¿Cuánto es 5 más 7? 5 más 7, de acuerdo a esto, sería 5 multiplicado por 7, y 5 multiplicado por 7 es 35. Bueno, entonces, hacer este tipo de cuenticas nos ayudan de pronto a entender un poco más cómo es que es esta operación, para que en el momento de hacer las pruebas, pues ya tengamos un poco más de agilidad. Bueno, esto en cuanto a la suma. Y en cuanto al producto, por ejemplo, ¿cuánto sería 3 multiplicado por 2? Entonces, ojo que aquí el primer elemento es un escalar, ¿no? Y el segundo son los elementos de acá. Entonces 3 multiplicado por 2, según esta regla que me están definiendo acá, pues sería 2 elevado a la 3. Y 2 elevado a la 3, pues es 8. Bueno, entonces ahí ya aprendemos cuál es esa propiedad. ¿Cuánto es 2 por 5? Por ejemplo, según esto, nuevamente, pues sería 5, que es el segundo elemento, elevado al cuadrado, que es 25. Entonces, de esta forma, vamos a multiplicar escalares por elementos en el conjunto que quiero estudiar, si eso no es espacio vectorial. Bueno, entonces, una vez que ya entendemos cómo es que funcionan estas dos reglas, miren que aquí ya me definen suma y producto de una forma algo extraña. Quiero saber si teniendo este conjunto y definiendo estas dos operaciones que son medio extrañas, pues si todo eso sí es un espacio vectorial o no. Bueno, entonces, arranco como deberíamos de arrancar la mayoría de pruebas. Entonces, sean 3 elementos en el conjunto que quiero verificar si es espacio vectorial o no. O sea, en los reales menos el 0. Estos 3 elementos son todos reales, pero no son el número 0. Y considero alfa y beta como los escalares, ahora, que también deben ser números reales. Entonces, aquí tengo un sketch de las pruebas de las 3 primeras propiedades. La primera, es cerrada la suma. Bueno, entonces tomo 2 elementos cualquiera, los sumo, pero sumar, de acuerdo a lo que vimos ahorita, se convierte en multiplicar. Y si yo multiplico 2 elementos, 2 números reales, donde ninguno de ellos dos es el 0, entonces el resultado es nuevamente un número real y no va a ser 0. O sea que este resultado está en los reales excepto el 0, por lo tanto la suma es cerrada. Bueno, tomo 2 elementos de aquí, los sumo y el resultado es nuevamente un elemento de ahí. Bueno, ahora, segunda propiedad de conmutatividad. Tomo 2 elementos, x más y, pero sumarlos es equivalente a multiplicarlos. Y aquí es la multiplicación que conocemos. Y resulta que la multiplicación que conocemos de números reales, esta sí es conmutativa, entonces puedo hacer el intercambio.
Y una vez que hago el intercambio aquí, pues según esta definición, esto es sumar y con x, ¿sí? Porque aquí siempre hay que tener en cuenta el orden en el que me están diciendo que hagan operaciones. Entonces es tener y más x. Por lo tanto, x más y es lo mismo que y más x. Eso significa que la operación es conmutativa. Y la tercera, de asociatividad. Tengo x más y asociados y sumado con w. Bueno, primero hago la operación que está asociada. ¿Qué es x más y? Según esta regla, pues sería multiplicar x con y, que está aquí, más el otro elemento. Y ahora sí, tengo todo esto, que es un número, sumado con este que está acá, pero la suma que me están definiendo. Si yo sumo estas dos cosas, pues tengo es que multiplicar lo que está aquí con el segundo elemento. Bueno, y una vez que estamos aquí, estamos es multiplicando números reales, ¿sí? Y es la multiplicación que conocemos. Y sabemos que la multiplicación es asociativa, o sea que puedo asociar estos dos últimos. Y una vez que asocio estos dos últimos, lo que hago es como devolverme un poco. ¿Por qué razón? Multiplicar este número que está aquí con este primero, de acuerdo a esta operación, pues es como sumar el primero con esta segunda asociación que tengo aquí, x más y. Y luego le aplico lo mismo aquí. ¿Qué es y por w? Pues es como si tuviera la suma de y más w. Bueno, y entonces, ¿qué he probado? Que tener x más y asociado sumado con w es lo mismo que tener x más y asociar y con w. O sea que esta operación que me definen aquí de esta manera también es asociativa. Bueno, quiero que piensen por un momento. ¿Quién sería el módulo o el elemento neutro o el cero de esta operación? ¿Y quién sería el inverso de cada elemento? ¿Será que existen o será que no? Bueno, he dejado aquí el enunciado del ejercicio para tener en cuenta siempre las operaciones. Bueno, entonces, cuarta propiedad, la existencia del inverso aditivo. Bueno, entonces, sea x cualquier elemento del conjunto donde quiero verificar si eso no es espacio vectorial, que son los reales menos el 0, existe el elemento neutro que lo estamos simbolizando con el 0, pues no sé aún quién es, tengo que verificar si existe o no, y si existe, pues tengo que decir aquí quién es, tal que se cumple esto. ¿Y qué es lo que se debe cumplir? Pues que cuando sume x con el 0, que ya voy a decir quién es, ¿sí? Me tiene que dar x. Pero entonces aquí hay que tener en cuenta que la suma, ¿sí? Es en realidad el producto. O sea que voy a tener que hacer el producto entre x y algún elemento que esté aquí. Y ese elemento que esté aquí, cuando haga este producto, me tiene que dar x. ¿Quién sería ese elemento? Pues naturalmente el 1, ¿cierto? X por 1 pues me da x. O sea que este 0 que está aquí, que es el 0 de la operación, ¿sí? En realidad es el número 1. Entonces ahí era donde yo les decía previamente que este 0 no es más que un símbolo, ¿sí? Aquí lo que me está diciendo es que ahora el elemento inverso no módulo, que el elemento neutro, ¿sí? Perdón, el elemento neutro va a ser ahora el 1, ¿sí? Que por símbolo, pues, y por el papel que juega el 0 en las operaciones usuales, pues se simboliza 0 con esta rayita para indicar que es pues el vector 0 de este conjunto con esta operación. Entonces el módulo es 1, mucho cuidado, que el módulo va a ser 1. Bueno, ahora sí, la quinta propiedad, que es la propiedad del inverso. Pero nuevamente, sea x, que pertenece a los reales menos el 0, ¿qué es lo que quiero? Que cuando sume, bueno, existe un z igual a, no sé quién es, ¿sí? De tal forma que cuando haga x más z, me tiene que dar el elemento neutro, o el 0, ¿sí? Bueno, ¿quién sería eso? O sea que x más z me debe dar, en realidad, el elemento neutro, este 0, y el elemento neutro en esta operación es 1. Y por otro lado, x más z es x por z, de acuerdo a la operación suma que me definieron. Y ahora sí quiero que esto sea 1. Y aquí ya estoy con números reales. Bueno, ¿quién sería z? Bueno, pues en efecto, z sería 1 sobre x.
¿ok? Entonces, si z es 1 sobre x, resulta que x más z en efecto me da el 0. ¿Y cómo así que si z es 1 sobre x, x más z es 0? No, pues cambien todas las operaciones. X más z te da 0 porque 0 en realidad es 1, que es el módulo de la operación, y x más z pues es en realidad multiplicar x por z. Entonces ahora sí, si z vale 1 sobre x, pues x por z te va a dar 1. Entonces eso quiere decir que este es el inverso. ¿Y por qué puedo definir 1 sobre x? ¿Sí? Pues porque x es cualquier número real excepto el 0. Si x fuera 0, ahí sí tendríamos problemas, ¿sí? Pero como no es 0, entonces no sucede nada extraño. Vamos con las siguientes propiedades. Bueno, si de pronto alguien tiene sospechas de que alguna de esas propiedades no se va a cumplir, bueno, puede ir directamente a dicha propiedad. Bien, entonces aquí ya vienen las operaciones o las propiedades inherentes al producto. Entonces, primero la cerradura del producto. Si tengo un elemento en el espacio que quiero estudiar, que son los reales, excepto el 0, quitando el 0, y tengo un escalar, que este escalar sí puede ser cualquier número real, entonces el producto por escalar, escalar por elemento con el que quiero estudiar, que en realidad de acuerdo a esta operación es x elevado al escalar, x elevado al escalar, en efecto este producto me da alguien del espacio que quiero estudiar, y el espacio que quiero estudiar son los reales excepto el 0, quitando el 0. Entonces, en efecto, miren que si ustedes este alfa es cualquier número, incluso si alfa fuera 0, ¿cuánto da x elevado a la alfa? Si alfa fuera 0, entonces me queda x elevado a la 0, y eso es 1. Bueno, y naturalmente pues caería en este conjunto, porque es un número real distinto de 0. Entonces, para cualquier número real, x elevado a la alfa, para cualquier número real alfa, x elevado a la alfa es otro número real y no va a ser 0. Bueno, entonces, cerradura del producto. Ahora vamos con las propiedades de distribución. Bueno, hasta aquí todo va bien. Parece que va bien, nos quedan nomás 4. Propiedades de distribución. ¿Será que si yo hago este producto puedo distribuir acá? Y entonces ahí nuevamente la tentación uno le dice, pues claro, si son números reales, pues distribuye ya, ¿sí? Pero no es tan fácil, porque es que el producto me lo están definiendo de una forma extraña. Entonces tengo que verificar estas dos cosas. Aquí sí es mejor arrancar, como me están definiendo cosas extrañas, arrancar por un lado, hacer cuentas y luego verificar por el otro lado. Bueno, entonces, arranquemos por alfa multiplicado por x más y. ¿Sí? ¿Cuánto es alfa multiplicado por x más y? Pues tengo que venir acá y ver cómo es que multiplico. Pues ¿cómo es que se multiplica? Pues el escalar, que es alfa, ahora va a ser potencia, va a ser exponente de este elemento que tengamos acá. Entonces sería x más y elevado a la alfa. Eso según esa operación que está ahí. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, ahí no se puede hacer mayor cosa, no puedo desarrollar esto aquí, porque no sé quién es alfa, bueno, entonces no puedo hacer nada más. Por otro lado, ya arranco desde acá, que es alfa x más alfa y. Pues alfa por x, según eso que está allá, es x elevado a la alfa. Y alfa por y es y elevado a la alfa. Ahora yo hago una pregunta. ¿Será que esto que tenemos aquí es igual a esto que está acá? No es igual. Como estas dos cosas no son iguales, pues estas dos cosas que están acá son distintas. Eso quiere decir que esto que está aquí es distinto de lo que está acá. Por lo tanto, la operación del producto no distribuye sobre la suma. Eso quiere decir que la propiedad de distribución no se cumple, y si esta no se cumple, pues ya para qué verifico las otras. Ya esto no es un espacio vectorial. Bueno, entonces observen que tuvimos que llegar hasta la propiedad 7 o estas propiedades de distribución para darnos cuenta que este conjunto no era un espacio vectorial. Pero como les decía, si a alguien se le hubiera ocurrido o la intuición le hubiera dicho pilas que de pronto la distribución por ahí falla, entonces nos venimos de una vez a las propiedades de distribución y nos ahorramos mucho trabajo. Bueno, entonces aquí tenemos este ejemplo
de otro espacio que no es, bueno, otro conjunto que no es espacio vectorial, y en este caso ya con operaciones distintas. Voy a hacer un listado de unos espacios que ya van a ser naturales para nosotros, que ya los vamos a considerar como espacios vectoriales. Bueno chicos, y para finalizar la clase de hoy, entonces quiero presentarles una lista de algunos conjuntos con los que estamos pues bastante relacionados, con los que ya hemos trabajado en algún momento de nuestras vidas y que son espacios vectoriales. Entonces, el primero de ellos es Rn con las operaciones usuales. ¿Quién es Rn? Son todos los vectores con n componentes y, bueno, matrices con n filas y una sola columna. Entonces recordemos que estos elementos pues sería x1, x2, así sucesivamente hasta x sub n. Todos los vectores de esa forma con las operaciones usuales, es decir, con las operaciones que aprendimos previamente, la suma de vectores y el producto por escalar entre un número real y un vector. Entonces, con esas operaciones, este conjunto es un espacio vectorial. Rm por n con las operaciones usuales, es decir, las matrices, todas las matrices de tamaño m por n con las operaciones usuales. Bueno, que aprendimos para matrices. Este conjunto, todos los vectores en R3 de esta manera. Y observen que los vectores de esta manera, o el conjunto de esta manera, donde d sub 1, d sub 2 y d sub 3 son números reales, cualquiera, t es un número real también, pero con una condición, que estos d's van a estar fijos una vez que los fijemos, y t puede tomar cualquier valor. Y este conjunto con las operaciones usuales también es un espacio vectorial. Bueno, geométricamente este conjunto lo podemos identificar con algo. ¿Con qué lo vamos a poder identificar? Pues con una recta en el espacio y además que pasan por el origen. Observen que aquí es como si tuviéramos punto más t veces vector director, salvo que pues el punto es el punto 0, 0, 0, o sea, el origen de coordenadas. Resulta que las rectas que pasan por el origen en el espacio son espacios vectoriales, con las operaciones usuales. Este conjunto que está acá, que son, bueno, es un plano que pasa por el origen también. Observen que aquí tenemos las componentes del vector normal, ¿sí? Y pues las coordenadas del punto por el que está pasando el plano pues son 0, 0, 0. Entonces esto es un plano que pasa por el origen. Este conjunto también es un espacio vectorial. Vale la pena decir que si ustedes tienen rectas o planos que no pasen por el origen o que no contengan el punto 0, 0, 0, esos conjuntos no van a ser espacios vectoriales. Bueno, y finalmente la generalización del primer ejemplo que vimos en la clase de hoy, el conjunto P sub n, que son todos los polinomios de grado menor o igual a n. Bueno, en el ejemplo que vimos eran polinomios de grado menor o igual a 2, pero esto se puede generalizar para cualquier grado, también con las operaciones usuales. Bueno, entonces aquí tenemos 5 ejemplos. Sería bueno que ustedes tomaran el trabajo de verificar y de probar que en efecto estos conjuntos que tenemos aquí son espacios vectoriales, pero bueno, estos van a ser pues algunos de los conjuntos con los que estaremos trabajando a lo largo de esta sección. Bueno chicos, y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que esta clase haya sido de su agrado y nos encontramos en una próxima oportunidad. Les deseo un feliz resto de día. Nos vemos en la próxima.